Hola, bienvenido y bienvenida un día más. Ya sabes que las emociones son físicas. Ahora veremos cómo se crearon y qué debemos de hacer para desbloquearlas siendo neutral, sin juicio. Lo veremos en 2 vídeos. Este es la primera parte. Comenzamos. Seguro que hasta no ver el vídeo donde te pregunto si las emociones son físicas o mentales, nunca te has preguntado anteriormente qué son las emociones, físicas o mentales. En este vídeo podrás ver por qué te digo que las emociones son físicas y además energía, que traen una información, además energía y mensajeros que traen una información muy valiosa y saludable para ti. Comenzamos con que las emociones son físicas y por lo tanto se sienten en el físico. Nadie te ha enseñado a diferenciar una emoción y un sentimiento. Al igual que a tus padres, tampoco le enseñó a nadie, ni a tus abuelos, y mucho menos a los bisabuelos. La vida de los bisabuelos y en ocasiones de los abuelos ha sido muy distinto a lo que conocemos hoy en día. Sus vidas estuvieron muy marcadas por las guerras, las revoluciones, el hambre, el miedo, el ser dominados, el poder, de modo que ellos no pudieron aprender a sentir su ser interno. Fue una vida mucho más dura de lo que podemos imaginar, por lo que no tuvieron tiempo para sentir, ni para pensar cómo mejorar su vida emocionalmente. Con esto, quiero dejarte claro que no deseo culpar a nadie por haberte enseñado o no a diferenciar las emociones y los sentimientos, porque nadie es culpable de la vida que tú tienes hoy en día. No hay ningún culpable externo más que las circunstancias vividas de cada uno y los tiempos en los que las vivieron esas circunstancias y sobre todo la respuesta que se dieron ante esas circunstancias. Como te iba diciendo, tus padres no sabían qué hacer con las emociones, nadie les enseñó, a ellos tampoco, y ellos no nos enseñaron a nosotros. Según el legado que tus abuelos le dieron desde el sufrimiento, desde su miedo, desde su confusión mental, de no saber si sobrevivirían en esos años o al día siguiente, ellos nos enseñaron lo mejor que pudieron y que sabían, desde su frustración, desde su miedo. De ahí el motivo que muchas veces tenemos una baja autoestima, pero eso lo veremos en otro vídeo. Tus abuelos pasaron a tus padres un legado lleno de miedo, de incertidumbre, donde lo más importante era trabajar y trabajar para ahorrar y tener dinero. Ese dinero tenían que ahorrarlo sí o sí, para cuando viniesen de nuevo las vacas flojas, o sea, otra crisis. De tal modo que la mayoría de nuestros padres se vieron influenciados por tus abuelos y por la sociedad, y lo único que pensaban era en tener y tener. Tenían que hacer para tener, tenían que irse al extranjero, trabajar 18 horas diarias por un sueldo de nada, pero nunca pensaron en el ser. Nuestros padres vivieron una niñez dentro de la explotación laboral, de modo que ellos han vivido también en el sufrimiento, de un modo diferente a los abuelos, pero también han sufrido y han tenido miedo por lo que pasaría, donde el poder estaba en la iglesia y en los militares, de modo que no supieron hacerlo mejor de lo que lo han hecho. Por lo que nosotros ahora tenemos que ser conscientes de no culpar a nuestros padres por quienes somos a día de hoy. Ya somos adultos y tenemos que empezar a ser responsables de nosotros mismos, asumiendo que estamos donde estamos por la respuesta que hemos dado a cada una de esas circunstancias vividas en nuestra vida. Tú tienes el 100% de tu respuesta, en cambio el 0% de modificar las circunstancias. Nuestros padres aprendieron a que lo importante era tener y hacer, y después, cuando se jubilaran, hacer. Ser felices, ser ricos, ser poderosos, aparentar fuerza, aparentar que fueron capaces de ser alguien en la vida. Esa fue su enseñanza y su vida, y no la nuestra. Nosotros ahora estamos en la era de Acuario. Estamos viviendo una época de transición, de cambio de era. Los impactos y los fundamentos religiosos que caracterizaron a la era de Piscis se van disipando y desapareciendo para dar paso a la era de Acuario, lo que posiblemente será, y por un largo periodo de tiempo, más humanitario y de paz. Nosotros estamos trabajando para sentir desde el ser interno, desde tu ser, sintiendo. Después trabajaremos el hacer. ¿Qué hago para sentirme bien? Y por último, el tener. El tener nuestro se centra más en tener salud, tener felicidad, ser amable, el poder
ha pasado a ser secundario en esta era de Acuario. En el colegio no te pudieron enseñar tampoco o no le daban la importancia de lo que se le da ahora a las emociones. La sociedad tampoco parece que estuviese interesada en cambiar su forma de pensar y de ser. Pero sí que aprendiste algo muy perjudicial. Aprendiste a reprimir las emociones, los sentimientos, por resignación, por castigo, por obligación, y te sentiste culpable. Y fue una inteligencia emocional dirigida a que las emociones no son buenas. Nos enseñaron que las emociones se conocían como positivas o emociones negativas, que hay emociones que son buenas y emociones que son malas. Si te portas bien, te doy un premio. Si te portas mal, te castigo. ¿Qué ha ocurrido en tu mente subconsciente a través de esas repeticiones una y otra vez? Te has mecanizado, de modo que a día de hoy tú sigues juzgando y valorando tu entorno como positivo o como negativo, al igual que te juzgas a ti mismo y a los demás, con esos valores. Ahora tenemos que ver las cosas de un modo neutral. Sin juicio. Lo que parece malo para uno es bueno para otro. Donde hay la muerte, hay la vida. Donde existe el sol, existe la luna. Nosotros lo llamamos, en medicina tradicional china, el yin y el yang. Has perdido la oportunidad de ser neutral con las respuestas a las circunstancias, pero ahora tienes el poder de recuperarlo confiando en ti, esforzándote día a día para ser la creadora de la vida que tú deseas, el creador. También tu familia más cercana y tu entorno te han enseñado a reprimir esas emociones porque te han dicho en algún momento, cuando ibas a hacer algo, no lo hagas, que tú no sabes. O incluso, si ibas a preguntar alguna cosa, te podían decir en un momento dado, ahora cállate, ya me lo contarás después. Ahora lo vemos normal, pero en nuestro cerebro de la niñez, eso le afectó mucho creando unos patrones u otros. Otra frase muy oída era, tienes que ser un niño o una niña buena, esto está bien, aquello está mal, no te metas en las conversaciones de los mayores, quédate ahí jugando, etc. Tu cuerpo ha aprendido a sentirse cohibido, a sentirse reprimido. A veces, las personas no hablan, no desean relacionarse con los demás porque le han castigado probablemente por cosas insignificantes, pero que a ese niño le hacía sentirse mal y su cuerpo ha aprendido a tener ese comportamiento a día de hoy y no desea relacionarse con la gente. A veces prefiere estar solo en casa antes que salir de paseo, y todo eso son patrones aprendidos. Cuando se le dice a un niño o a una niña, es así porque lo digo yo y punto, ese niño ha aprendido a quedarse en silencio, a no analizar esas emociones físicas. A veces, algunos padres han enseñado a su hijo realmente, sin querer por supuesto, a juzgarse a ellos mismos, comparándolo con los hermanos, con los primos. Aún llegan personas a la consulta que se sienten mal con ellos mismos porque creen que tienen que pasar más tiempo con sus padres, tienen que cuidar de uno de ellos a la fuerza. Se juzgan y se castigan pensando ¿qué van a decir mis vecinos si meto a un ayudante, a una cuidadora con mi madre o con mi padre? Eso les ocurre porque no son neutrales. No son neutrales con ellos mismos. Se juzgan, se machacan. Eso lo veremos en el siguiente vídeo. Ahora, recuerda, cree y crearás. Sin acción no hay reacción. Por favor, sígueme en YouTube, en Facebook, en Instagram. No te pierdas nada de todas las pautas que vamos a ir dando extra aparte de nuestro curso. Y ahora, recuerda, eres un ser de luz, por lo tanto, sal ahí afuera y brilla. Nos vemos en el siguiente vídeo.